El viento cortaba el silencio del cementerio como una hoja invisible, arrastrando hojas secas entre las lápidas y los pasos lentos de un hombre que parecía cargar el peso del mundo sobre los hombros. Carlos se detuvo frente a la tumba de su hijo, Federico, muerto exactamente hace un año, atropellado por un conductor que nunca fue encontrado. Desde aquel día, su vida perdió el sabor, el sonido, los colores. La risa quedó guardada en algún rincón olvidado de la memoria. Solo quedaba el triste ritual de visitar el cementerio todos los domingos, a la misma hora, llevando las mismas flores azules, como si ese gesto lo mantuviera respirando. Se arrodilló, la rodilla hundiéndose en la tierra fría, y pasó la mano sobre el mármol donde el nombre de su hijo brillaba bajo la luz gris de la mañana. Un año, hijo mío, y todavía parece ayer. El susurro se escapó ronco, quebrado. Carlos cerró los ojos, imaginando el rostro del niño riendo en la puerta de la escuela, el cabello despeinado, el uniforme torcido. Perdóname, hijo. Debí ir a recogerte ese día. Debí haberte protegido. El viento pareció responder con un gemido distante, y una lágrima resbaló lentamente hasta caer sobre la foto grabada en la lápida. Federico, sonriendo, con la camiseta de rayas que ahora solo vivía en los recuerdos de su padre. Fue entonces cuando lo escuchó. Pasos leves sobre la hierba. Al principio pensó que era el cuidador, pero el sonido era demasiado suave. Al voltear vio a un niño moreno, delgado, con ropa sencilla y una mirada curiosa, casi tímida. El chico parecía dudar antes de acercarse. «Hola, señor», dijo en voz baja. Carlos frunció el ceño, sorprendido. «Hola, ¿estás perdido?» El niño negó con la cabeza y con una calma desconcertante respondió. «No, señor, yo solo quería decirle que su hijo me dio esta camiseta ayer». Por un instante, el mundo se detuvo. Carlos abrió los ojos de par en par. «¿Qué?» Su voz salió temblorosa entre incredulidad y enojo. «Mi hijo murió hace un año, niño. ¿Qué estás diciendo?» El muchacho dio un paso atrás, pero no apartó la mirada. «Sé lo que digo, señor. Lo conocí. Jugamos fútbol allá, cerca de las vías. Él me dio la camiseta, dijo que traía suerte». Carlos miró la prenda. Rayas rojas, azules y amarillas, y un desgarrón en el hombro, el mismo desgarrón de la foto. La sangre desapareció de su rostro. Eso es imposible». El niño respiró hondo como quien intenta ordenar lo que siente. «Cuando me la dio pensé que ya había visto esa camiseta en algún lugar, y hoy temprano, cuando vine aquí, vi la foto en la lápida. Era él, el mismo chico». Carlos retrocedió un paso, el corazón latiendo con fuerza descompasada. «¿Estás jugando conmigo, niño? ¿Esto es alguna broma cruel?» El chico negó con firmeza. «Yo nunca haría eso. Vengo aquí a visitar a mis padres y siempre paso por esta tumba». «Le juro, señor, lo vi ayer. Vive en una casa amarilla cerca de las vías. Ahí fue donde nos encontramos». Carlos llevó las manos a la cabeza, tratando de contener la desesperación que lo invadía. «¿Me estás diciendo que mi hijo está vivo, que vive en una casa amarilla?» Su voz se quebró a mitad de la frase. El niño solo lo miró con esa inocencia desconcertante que no pedía credibilidad, solo confianza. «Sé lo que vi, no estoy mintiendo». Carlos sintió que las piernas le temblaban. Era como si el suelo del cementerio se abriera bajo sus pies. «Dios mío, esto no puede estar pasando». Se agachó, quedando cara a cara con el niño. «¿Cómo te llamas?», preguntó casi en un susurro. «Iván», respondió el chico. Carlos lo observó en silencio unos segundos, el pecho subiendo y bajando con un ritmo desordenado. Ese nombre, esa certeza en la mirada del niño, todo lo empujaba hacia lo desconocido. «¿Puedes llevarme a esa casa, Iván?», dijo por fin, con la voz ronca pero decidida. El niño dudó un instante, luego asintió con la cabeza. «Sí, señor, recuerdo el camino». Carlos se levantó despacio.
la mirada perdida entre el dolor y una chispa de esperanza. Al fondo, el viento sopló otra vez, como si por fin el silencio del cementerio hubiera despertado. Carlos apenas sentía el suelo bajo sus pies mientras caminaba detrás del pequeño Iván. La imagen de la camiseta aún ardía en su mente como una herida abierta. Las manos le temblaban, el corazón latía en un ritmo frenético, y cada sonido de la calle parecía más nítido que nunca. El sol comenzaba a salir detrás de los edificios, tiñendo el cielo de un dorado opaco. El contraste entre el brillo de la mañana y el vacío dentro de él era casi cruel. ¿Estás seguro de que es por aquí?, preguntó, tratando de esconder el nerviosismo. Sí, señor, respondió el niño con confianza, sin mirar atrás. Es justo después de la esquina, cerca de las vías. Las calles se volvían cada vez más sencillas. Las fachadas, gastadas por el tiempo, mostraban pintura descascarada y ventanas de donde escapaba el sonido de radios viejos. Niños jugaban con pelotas remendadas. Perros ladraban a lo lejos y el olor a pan recién horneado se mezclaba con el aire húmedo. Pero Carlos no veía nada de eso. Todo lo que alcanzaba a percibir era la silueta de Iván y el recuerdo de la sonrisa de su hijo, que insistía en aparecer en su mente como un fantasma benigno. «Dijiste que él estaba jugando con algo, ¿verdad?», preguntó jadeante. Iván asintió, ajustando la mochila gastada sobre sus hombros. «Sí, señor. Estaba en la ventana, riendo. Parecía feliz». Cuando doblaron la esquina, Iván se detuvo bruscamente y señaló al frente. «Ahí es». Carlos siguió la mirada del niño y sintió que el corazón se le detenía. Frente a ellos, una pequeña casa amarilla se destacaba entre las demás. Las ventanas tenían cortinas blancas y el portón de hierro rechinaba con el viento. Todo parecía absurdamente común, y aún así, aquel lugar tenía algo inquietante, como si escondiera un secreto que prefería no ser descubierto. «Fue ahí donde lo vi, señor. Estaba sentado justo en esa ventana riendo». Carlos se acercó, cada paso pesado, casi solemne. Cuando llegó al portón, miró hacia adentro y el tiempo pareció partirse en dos. Ahí estaba un niño, en la sala, corriendo y jugando. El pequeño reía, y aquella risa lo atravesó como una cuchilla. Era el mismo sonido que aún ecoaba en sus sueños, la misma mirada curiosa, el mismo cabello rebelde. Lo imposible estaba frente a sus ojos. «¿Federico?». La palabra se escapó temblorosa, un hilo de esperanza mezclado con miedo. «Federico», gritó más fuerte, la voz quebrándose en el aire, pero antes de poder dar otro paso, una mujer apareció detrás de la ventana. Sus ojos, oscuros y severos, lo miraron con desconfianza. Carlos se apresuró a hablar. «Por favor, señora, ese niño es mi hijo». La mujer frunció el ceño, empalideció y con un movimiento brusco jaló al niño hacia adentro. Luego reapareció en la puerta, pero ahora con algo brillante en la mano. Era un arma. «Lárguense de aquí, ahora», Mitri gritó con voz áspera, casi histérica. «No hay ningún niño con ese nombre aquí. Váyanse antes de que dispare». «Pero lo vi, sé que es él», insistió Carlos, desesperado, con todo el cuerpo temblando. La mujer apuntó directamente al pecho de él. «Se lo advertí. Váyanse». El sonido de la ventana al cerrarse resonó enseguida, y el portón metálico pareció estremecerse junto con el corazón de Carlos. «Por favor, solo quiero verlo. Un minuto nada más», suplicó, pero la respuesta fue el silencio. La cortina se cerró, y la casa se hundió en la quietud. Carlos retrocedió, el pecho ardiendo, y miró a Iván, que lo observaba con los ojos llenos de lágrimas. «Le juro que era él, señor. Le juro. Nunca le mentiría». Carlos respiró hondo, luchando contra las lágrimas. «Lo sé, chico. Yo también lo vi». Se quedaron ahí, uno al lado del otro, mientras el viento agitaba el portón como si se burlara de la desesperación que los consumía. A la mañana siguiente, Carlos volvió al mismo lugar, pero el portón estaba entreabierto
y el patio vacío. Ningún sonido, ninguna risa, ninguna señal de vida. La casa amarilla parecía abandonada, como si nadie hubiera vivido allí jamás. Caminó hasta la ventana, empujó el vidrio y solo vio polvo y sombras. Las cortinas habían sido arrancadas y en el suelo había un juguete roto, un carrito rojo, el mismo que Federico llevaba el día del accidente. Carlos lo tomó entre sus manos y las lágrimas finalmente vencieron su resistencia. «¿Qué te están haciendo, hijo mío?». El pequeño Iván apareció detrás de él jadeante, con la mirada llena de miedo. «Se fueron, señor, anoche. Pregunté por aquí y nadie sabe a dónde». Carlos apretó el carrito contra su pecho y cerró los ojos. El destino parecía jugar con él. Le daba un destello de milagro, solo para arrancárselo después, pero algo dentro de él había cambiado. Ya no era solo un padre de luto, era un hombre en busca de la verdad. Después del impacto en la casa amarilla, Carlos e Iván caminaron durante horas sin decir una palabra. El padre sostenía el carrito rojo con tanta fuerza que los dedos se le pusieron blancos. El niño lo seguía en silencio, respetando el torbellino que veía en los ojos de él. Cuando el sol comenzó a ponerse, Carlos se detuvo en la esquina y dijo, casi en un susurro, «Tienen que saber esto. La policía tiene que hacer algo». Iván lo miró con cierta duda. «¿Cree que le van a creer, señor?». Carlos respiró hondo, intentando convencerse de lo que decía. «Tienen que creer. Vi a mi hijo con mis propios ojos». Y así, los dos siguieron juntos hacia la comisaría. Carlos entró en la estación de policía con los ojos hundidos, el rostro abatido y el carrito rojo apretado en las manos como si fuera una prueba sagrada. El ambiente era frío, iluminado por lámparas parpadeantes, y el olor a café viejo se mezclaba con el murmullo apagado de voces y pasos. Se acercó al mostrador y el policía de guardia levantó la vista, aburrido. «¿Puedo ayudarle?», preguntó sin emoción. «Mi hijo está vivo», dijo Carlos con la voz quebrada. «Dijeron que murió hace un año, pero lo vi. Lo vi con mis propios ojos». El policía suspiró ajustándose la gorra. «Señor, ¿ya ha reportado esto antes? Parece alterado. ¿Quiere que llame a alguien de servicios sociales?». No, sé lo que estoy diciendo», insistió, golpeando el puño contra el mostrador. «Vi al niño, y alguien me apuntó con un arma para impedirme acercarme». El ruido llamó la atención de otros agentes, que intercambiaron miradas de compasión. «Su hijo murió atropellado, señor», dijo un policía mayor, en tono condescendiente. «Recuerdo el caso, fue terrible. A veces el duelo nos hace ver lo que queremos ver». Carlos permaneció inmóvil por un momento, el pecho subiendo y bajando con fuerza. El duelo no inventa camisetas idénticas, ni juguetes desaparecidos. El duelo no te apunta con un arma para esconder a un niño vivo. El policía se levantó, tratando de parecer empático, pero su mirada traicionaba la incredulidad. «Por favor, váyase a casa. Descanse. Esto no le ayudará». Carlos lo miró con rabia y dolor, los ojos llenos de lágrimas. «Son todos iguales. Nadie quiere ver lo que tiene frente a los ojos». Se dio la vuelta bruscamente y salió de la comisaría, el golpe de la puerta resonando por el pasillo. Afuera, el sol del mediodía quemaba el asfalto y el calor parecía sofocante. Se apoyó en un poste, el cuerpo temblando. «Quizás sí me estoy volviendo loco», murmuró, pasando la mano por su cabello. Fue entonces cuando una voz suave interrumpió sus pensamientos. «Yo le creo, señor». Carlos levantó la vista y vio a Iván parado en la acera, sosteniendo un pedazo de pan envuelto en una servilleta arrugada. El niño lo miraba con firmeza, sin miedo, pero con un toque de ternura. «Yo lo vi, señor, sé lo que vi». Carlos respiró profundo, intentando contener la emoción. «Eres el único que me cree, chico. El único». Iván se encogió de hombros, con una media sonrisa tímida. «Creo que nadie cree mucho en mí tampoco, así que estamos parejos». Carlos soltó una risa breve, ronca, casi un sollozo, y puso una mano sobre el hombro del niño.
Decidieron seguir su instinto. Iván conocía bien las calles, los callejones, los caminos donde nadie miraba dos veces. Con su ayuda, comenzaron a rehacer los pasos de la historia. Fueron al hospital donde Federico había sido internado después del atropello. El edificio parecía más viejo que en los recuerdos de Carlos y el olor a desinfectante se mezclaba con el óxido. Aquí fue donde pasó sus últimas horas, murmuró pasando la mano por la barandilla. Buscaron en los archivos, pero los registros estaban incompletos. El expediente de Federico había desaparecido. ¿Desaparecido?, repitió Carlos irritado. La recepcionista se encogió de hombros. Extraviado, señor, sucede. ¿Con un niño muerto? La voz de Carlos se elevó, haciendo que la gente alrededor volteara. Quiero hablar con quien atendió el caso. La mujer hojeó un cuaderno viejo, las uñas golpeando las páginas amarillentas. La enfermera responsable se llamaba Dolores, pero se jubiló. Se fue del país poco después. El silencio que siguió fue sofocante. Carlos miró a Iván, que negó lentamente con la cabeza. Es raro, ¿verdad, señor? Todos los que podrían saber algo desaparecieron. Mientras salían del hospital, un hombre con bata vieja los observaba desde lejos, apoyado en una columna. Tenía el cabello canoso y una mirada inquieta. Cuando Carlos pasó junto a él, el hombre susurró sin mover casi los labios. Hay gente importante metida en esto. Si quiere seguir con vida, no busque más. Carlos se detuvo, girándose rápidamente, pero el hombre ya había desaparecido entre los pasillos. La advertencia sonaba más a amenaza que a consejo. Iván le tomó la mano con la mirada seria. No va a rendirse, ¿verdad? Carlos apretó los labios y respondió. Ya es demasiado tarde para volver atrás. Carlos e Iván pasaron días tratando de juntar las piezas sueltas que encontraban. En cada visita, una nueva pared de silencio, médicos que se negaban a hablar, papeles rotos, nombres tachados. El hospital que alguna vez prometió salvar vidas parecía esconder algo oscuro. Carlos pasaba las noches en vela, con documentos esparcidos sobre la mesa, trazando conexiones con una mano temblorosa. No es coincidencia, no puede serlo, murmuraba, con los ojos fijos en los archivos amarillentos que Iván ayudaba a recuperar de la basura del archivo. El niño atento señaló, mire, señor, todos estos niños fueron declarados muertos después de accidentes, pero ninguno tiene el acta de defunción completa. Aquello fue el inicio del colapso de la verdad. Carlos examinaba cada registro con la respiración agitada, el corazón acelerado. Dios mío, susurró, tocando el nombre de Federico en un papel manchado de café. Aquí está, pero el número de expediente es igual al de otro niño. Iván se acercó, confundido. ¿Quiere decir que usaron el mismo código? Carlos asintió, con la voz quebrada. Quiere decir que alguien falsificó la muerte. La sala quedó envuelta en un silencio tenso, roto solo por el rechinar del ventilador del techo. La revelación parecía imposible, pero estaba ahí, frente a ellos, en tinta y papel. Decididos a entender hasta dónde llegaba todo eso, buscaron al empleado de mantenimiento que había trabajado en el hospital en la época del accidente. El hombre, viejo y desconfiado, aceptó hablar en un bar lejano. Le temblaban las manos al sostener el vaso. No deberían meterse en esto, murmuró. Vi cosas, camiones saliendo de noche, con cajas grandes, acompañadas por enfermeros y guardias armados. Carlos se inclinó con la mirada firme. ¿Cajas con qué? El hombre desvió los ojos. Con niños, señor, niños que decían que estaban muertos. El silencio que siguió fue helado. Iván tomó el brazo de Carlos, sintiéndolo estremecer. El hombre respiró hondo, mirando hacia los lados antes de acercarse. ¿Quieren pruebas? Aún están ahí, en el sótano viejo del hospital, en el ala desactivada. Nadie entra ahí. Guardaban todo, carpetas, fotos, listas. Yo mismo ayudé a cargar cajas hacia allá. Carlos abrió los ojos incrédulo. ¿Está seguro?
El hombre asintió. Seguro, pero vayan de noche cuando no haya nadie. Y por el amor de Dios, si encuentran lo que creo, quemen todo. Las palabras del hombre siguieron resonando incluso después de que el bar quedara en silencio. Carlos le estrechó la mano. Gracias, ahora ya no hay vuelta atrás. Esa noche, el plan se puso en marcha. El hospital dormía bajo luces frías y blancas cuando Iván y Carlos saltaron el muro lateral. El niño se movía con la agilidad de quien ha aprendido a no hacer ruido. «Por aquí, señor», susurró, señalando una escalera oxidada que bajaba al sótano. El aire allí era pesado, húmedo, y el goteo de las tuberías hacía que el corazón de Carlos latiera aún más fuerte. «¿Estás seguro de que es aquí?», preguntó en voz baja. Iván asintió. «Es el único lugar que parece escondido». Cuando empujaron la puerta de metal, un chasquido resonó por el pasillo. Adentro, cajas de archivos cubrían las paredes. Carpetas, fotos, listas de nombres. «Dios mío», dijo Carlos hojeando rápidamente. «Mira esto, Iván. Fechas de supuestas muertes que coinciden con donaciones internacionales. Hicieron de esto un negocio. Cada nombre era una herida abierta, cada registro un grito silenciado. La luz débil del celular temblaba sobre las hojas, revelando más de lo que cualquiera de ellos quería ver. Y entonces, entre tantas páginas, Carlos lo encontró. Federico Jiménez. Las manos le temblaban mientras abría el documento. En la esquina inferior, una anotación en letra pequeña. Transferido. Adopción internacional. Destino confidencial. El papel se le resbaló de los dedos. El aire parecía más pesado, la sala más oscura. Iván se acercó despacio, asustado por el rostro pálido del hombre. «¿Qué pasa, señor?». Carlos levantó la mirada y las lágrimas comenzaron a correr sin que intentara detenerlas. «Se llevaron a mi hijo. Pero ahora sé por dónde empezar. Ese instante no fue solo un descubrimiento, fue una sentencia. La desesperación se transformaba en furia, y la furia en propósito». Carlos cerró la carpeta con fuerza, miró a Iván y dijo con una firmeza que el chico nunca le había oído antes. «A partir de ahora vamos a cazarlos a todos, uno por uno». Iván asintió, con el rostro serio, sintiendo el peso de la misión que acababa de comenzar. La noche caía como una sábana pesada cuando Carlos e Iván estudiaron el mapa improvisado hecho con las hojas robadas del sótano. Entre fichas y sellos había una hoja doblada con un timbre oficial y al lado una dirección mecanografiada. Un camino de tierra que llevaba a una casona aislada en las afueras de la ciudad, señalada como destino en caso de emergencia, realocación temporal. Carlos leyó la línea varias veces, la garganta apretándose. Era la pista que necesitaban. Un lugar a donde llevaban a los niños cuando no podían quedarse. La palabra niño resonó en su cabeza como un juramento. Llegaron al sitio de madrugada, guiados por faros bajos y el canto lejano de los grillos. La casona se recortaba entre sombras contra el cielo, rodeada de muros altos y árboles que parecían manos cerradas. Iván caminó por fuera, observando las ventanas iluminadas como ojos vigilantes. «Puedo entrar por la puerta trasera», susurró, con la tranquilidad de quien ha vivido en la calle y aprendió a escapar del peligro. El corazón de Carlos latía con fuerza, cada golpe recordándole que ya no había retorno. Iván se coló por la reja lateral con la gracia de quien conoce los movimientos de la sombra. Pasó entre arbustos, trepó una pared baja y alcanzó una ventana entreabierta. Adentro, la luz amarilla revelaba largos pasillos y un olor a perfume barato mezclado con comida. El niño se aproximó despacio y espió. En la habitación del fondo, un pequeño dibujaba sentado en un banco, cabello despeinado, mirada concentrada, un carrito rojo a un lado. El tiempo pareció detenerse en el pecho de Iván. Era Federico. El chico regresó corriendo, jadeando, y encontró a Carlos escondido detrás de un coche viejo. «Está ahí, señor, dibujando, tiene el carrito». La voz de Iván temblaba,
pero venía cargada de certeza. A Carlos se le aflojaron las piernas por un segundo, como si la pena del último año lo golpeara en oleadas. «¿Cómo está?», preguntó la voz arrastrada. «Parece confundido, pero no parece maltratado». «Sonrió cuando lo miré», respondió Iván, con una emoción contenida que casi hizo llorar a Carlos. El mapa del sótano temblaba entre las manos de Carlos. La dirección ahora tenía rostro. Carlos decidió actuar de inmediato. Saltó el muro, el sudor frío corriéndole por la espalda, y corrió hasta la terraza trasera. La madera crujía bajo los pasos, cada sonido acrecentando el miedo. En el pasillo iluminado por una lámpara tenue, vio puertas entreabiertas y cuadros viejos que lo observaban con indiferencia. Al abrir la última puerta, encontró a Federico sentado en un pequeño sofá, lápiz y papel por todas partes. El niño levantó la mirada, desconcertado por el hombre extraño. «¿Me trajiste de vuelta?», murmuró Federico, la voz apagada como si saliera de un sueño. Carlos se arrodilló, las manos temblando, y extendió el carrito rojo. «Soy tu padre. Soy yo, Federico. ¿Te acuerdas del carrito?». El silencio quedó suspendido como una plegaria. El niño tomó el juguete, miró la foto en la pared que le recordó vagamente la camiseta de rayas, y entonces algo parecido al reconocimiento cruzó su rostro. Los ojos se llenaron de agua, y una sílaba salió casi sin fuerza. «¿Papá?». Carlos no pudo contener el abrazo. Fue un abrazo que intentó apretar dentro todo el tiempo perdido, todas las noches sin dormir. Pero el momento se rompió por pasos pesados en el pasillo y voces apagadas en la escalera. Alguien había notado el movimiento. El aire cambió. El perfume barato se volvió tensión cortante. Carlos apartó el rostro, vigilante, y buscó a Iván con la mirada. El niño estaba inmóvil en el marco de la puerta, pálido, los labios temblorosos. La puerta del pasillo chirrió más fuerte, y voces masculinas se acercaron resueltas. El peligro estaba ahí, íntimo e inevitable, a punto de incendiar todo lo que aquel reencuentro empezaba a sanar. El crujido de la madera sonó como un trueno dentro de la habitación. Carlos apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que la puerta fuera pateada con violencia y 3 hombres entraran, con las armas apuntando y los rostros cubiertos por máscaras negras. Federico gritó y se encogió detrás de su padre. Iván contuvo la respiración, acorralado junto a la ventana. El corazón de Carlos latía tan fuerte que parecía retumbar en el techo. «Te advertí que no te metieras, viejo», gruñó el hombre del frente, alto, con la mirada fría. «¿Dónde están los papeles? ¿Dónde está el niño?». Carlos se interpuso frente a su hijo, el cuerpo temblando, pero firme. «No van a tocarlo». La respuesta vino en forma de un golpe. El puñetazo lo hizo caer sobre la mesita, rompiendo el vidrio. Federico gritó: «¡Papá!». El sonido hizo reír al agresor. Bonito drama, pero el espectáculo se acabó. Un segundo hombre se acercó, presionando el revólver contra la sien de Carlos. El olor a metal y polvo se mezclaba con la tensión. «Terminemos esto de una vez», dijo el enmascarado. «Un accidente como con el otro chico». Esas palabras encendieron algo dentro de Carlos. Reaccionó por instinto, agarrando el brazo del hombre y desviando el arma. El disparo atravesó el espejo, rompiendo el silencio en 1000 pedazos. Iván gritó y corrió hacia la puerta, intentando jalar a Federico, pero otro hombre lo interceptó tomándolo por el cuello. «¡Lárgate, mocoso!». El pequeño luchó, pateando y mordiendo, hasta que logró soltarse. «¡Corre, Federico!», gritó, pero el niño dudó, paralizado por el miedo. Carlos se levantó con dificultad, el rostro cubierto de sangre. «¡Salgan de aquí, ahora!». Uno de los criminales lo golpeó con la culata del arma. Carlos tambaleó, pero antes de caer, agarró una botella rota del suelo y la usó como arma. El vidrio cortó el brazo del agresor, que gritó de dolor. La pelea se volvió un caos. La habitación era una tormenta de cuerpos, muebles rotos y gritos.
Iván intentó ayudar lanzando una lámpara contra uno de los hombres. Federico lloraba, cubriéndose el rostro con las manos. El sonido de los disparos parecía venir de todas partes. Carlos, con la mirada llena de desesperación y puro instinto, trataba de proteger a los dos niños, aun cuando sus fuerzas se agotaban, hasta que el líder apuntó el arma directamente hacia él. Se acabó, héroe. Esta vez no hay milagro. El clic seco del arma sonó como una sentencia, pero justo en ese instante ocurrió el milagro. Afuera, el sonido de sirenas rasgó la noche, largas, fuertes, urgentes. El líder miró por la ventana, alarmado. ¡Mierda! ¿Cómo se enteraron? Un destello azul iluminó la pared. ¡Policía, nadie se mueva!, gritó una voz desde afuera. Los disparos cruzaron el aire rompiendo los vidrios. El caos se convirtió en pánico. El líder intentó tomar a Carlos como rehén, pero Iván corrió y se lanzó contra sus piernas, derribándolo al suelo. El arma cayó, y Carlos aprovechó para desarmarlo con un golpe desesperado. El sonido de las botas retumbó en la casona. Los policías derribaron puertas, gritando órdenes, luces rojas y azules parpadeando por todas partes. En segundos, los criminales estaban reducidos. Carlos cayó de rodillas, exhausto, el pecho agitado, las manos temblorosas. Federico corrió hacia él y lo abrazó con fuerza. «Pensé que te iban a matar, papá». Carlos, llorando, sostuvo el rostro del niño. «Nunca más, hijo, nunca más». Iván estaba rodeado por policías, el celular aún en las manos, temblando, pero de pie. Había hecho la llamada pocos instantes antes del caos, escondido detrás de una pared. Los agentes salían del caserón trayendo a otros niños, asustados, confundidos, algunos descalzos. Las luces parpadeaban y el sonido de las sirenas se mezclaba con el llanto y el alivio. Un policía se acercó a Carlos. «Encontramos 5 niños más en el sótano. Ustedes los salvaron a todos». Él solo asintió, abrazando a Federico e Iván. «No fuimos nosotros, si fue él», dijo, señalando al pequeño que lo miraba con los ojos húmedos. Aquella noche, entre el miedo y la victoria, Carlos comprendió. Ese niño desconocido se había convertido en el verdadero milagro, el valor que él mismo ya no tenía. El sol de la mañana se filtraba por las ventanas del hospital, pintando la habitación con tonos de esperanza. El ambiente olía a éter y flores frescas, pero, por primera vez en mucho tiempo, ese aroma no traía dolor. Carlos estaba sentado al borde de la cama, observando a su hijo dormir con el rostro sereno. Cada respiración de Federico era un recordatorio vivo de que lo imposible había ocurrido. En un rincón del cuarto, Iván esperaba en silencio, con las manos inquietas sobre el regazo, como si aún no supiera qué hacer en ese nuevo mundo donde el miedo ya no lo perseguía. Cuando Federico abrió los ojos, buscó a su padre, y una sonrisa cansada se formó en su rostro. «Papá, fue de verdad, ¿no?» «¿Estamos bien de verdad?» Carlos tomó la pequeña mano de su hijo apretándola entre las suyas. «Sí, hijo mío, todo está bien ahora». Los ojos de Federico se dirigieron hacia Iván, que bajó la mirada, avergonzado. «Tú me salvaste, gracias». La voz del niño salió débil, pero llena de ternura. Iván, sorprendido, esbozó una leve sonrisa y respondió: «Tú también lo salvaste a él. Si no hubieras gritado, ellos habrían disparado». Por un instante, el silencio que siguió valió más que cualquier abrazo. Carlos se levantó y caminó hacia Iván, arrodillándose frente a él. La mirada del hombre, antes endurecida por el dolor, ahora brillaba con gratitud. «Tú me devolviste a mi hijo», dijo con la voz entrecortada. «Pero también me devolviste algo que ya había olvidado cómo se sentía: la fe». Iván bajó la cabeza, tímido. «Solo hice lo que tenía que hacer, señor». Carlos negó con la cabeza, sonriendo. «No, Iván. Hiciste mucho más». Y en ese instante,
Las lágrimas que el hombre había contenido durante tanto tiempo finalmente cayeron. Federico extendió la mano y llamó: «Papá, tráelo aquí». Carlos se levantó, tomó a Iván del hombro y lo llevó hasta la cama. El pequeño lo miró con nerviosismo, pero Federico simplemente abrió los brazos. El abrazo entre los dos niños fue tímido al principio, pero pronto se volvió fuerte, sincero. «Ahora somos una familia, ¿verdad?», preguntó Federico sonriendo. Carlos respiró hondo, emocionado. «Si depende de mí, sí lo somos». La habitación se llenó de una luz suave, casi divina, como si el mundo entero estuviera presenciando aquella promesa silenciosa. En los días siguientes, Carlos cuidó de ambos niños en el hospital. Les llevaba revistas, frutas, contaba historias y reía por cosas simples que hacía mucho no lo hacían sonreír. Médicos y enfermeras los miraban con cariño. Aquel trío improbable, el padre que encontró a su hijo, el hijo que volvió a la vida y el niño desconocido que unió sus destinos con valentía. A veces, Iván lo observaba en silencio, como si aún temiera despertar y descubrir que todo había sido un sueño. Una tarde, Carlos se acercó a la cama de Iván, que miraba por la ventana el movimiento de la calle. «No tienes a dónde volver, ¿verdad?», preguntó con delicadeza. El niño dudó, encogiendo los hombros. «No, señor, vivo donde puedo, pero no se preocupe por mí». Carlos suspiró, arrodillándose junto a la cama. «Iván, tú me salvaste, y ahora quiero salvarte yo a ti». El chico parpadeó, confundido. «¿Cómo así?». Carlos sonrió y respondió con voz firme: «Quiero que vengas a vivir con nosotros. Quiero darte lo que te quitaron, una familia». Por un instante, Iván no dijo nada. Solo miró a Carlos, luego a Federico, que asintió emocionado. Entonces las lágrimas comenzaron a caer, tímidas, sinceras, limpias. Asintió con la cabeza, y Carlos lo abrazó con fuerza, sintiendo aquel cuerpo pequeño y frágil, pero lleno de valentía. «Bienvenido a la familia, hijo», susurró, y por primera vez, Iván lloró no de miedo, sino de alivio. Los meses siguientes fueron de reconstrucción. La vida de Carlos, antes marcada por funerales y nostalgia, ahora giraba en torno a dos sonrisas: la de Federico, que poco a poco volvía a jugar, y la de Iván, que aún aprendía lo que era vivir sin miedo. Las paredes de la casa, antes silenciosas, volvían a escuchar risas y pasos apresurados, pero en el fondo, Carlos sabía que aún faltaba un paso, algo que sellara ese lazo que el destino había tejido entre ellos. Por eso, una mañana fría, entró al juzgado con un fajo de papeles en las manos y el corazón acelerado: la solicitud de adopción de Iván. El proceso fue largo. Asistentes sociales visitaron varias veces la casa, observando cómo convivían los tres. Había anotaciones, preguntas, evaluaciones. «¿Está usted seguro de que quiere hacer esto?», preguntó una de ellas, hojeando el informe. Carlos sonrió sin dudar. «Totalmente seguro. No quiero que Iván sienta que me debe algo. Quiero que sepa que es mi hijo de verdad». La mujer lo observó en silencio, conmovida por esa sencillez que no necesitaba justificación. Federico, sentado en el sofá, balanceaba las piernas y decía: «Ya somos una familia, solo falta el papel». Durante las visitas, Iván se esforzaba por demostrar que pertenecía allí. Ponía la mesa, ayudaba a Carlos en el jardín y acompañaba a Federico por las tardes. Aún así, a veces despertaba en la noche, asustado, llamando a los padres que ya no existían. Carlos lo consolaba con paciencia, acariciando su cabello y susurrando: «Ahora estás a salvo, hijo, te lo prometo». Y en cada madrugada en la que el niño volvía a dormir sonriendo, una parte de las heridas del hombre también sanaba. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Finalmente, llegó una carta por correo. Era la notificación de la audiencia final. Carlos leyó el documento varias veces, con las manos temblorosas. «Llegó el día», dijo con una sonrisa suave. Al día siguiente,
Vistió a los dos niños con ropa limpia y los llevó de la mano al tribunal. La sala era sencilla, pero tenía una atmósfera solemne. El juez, un hombre de voz grave y mirada bondadosa, los observó atentamente antes de decir: «Señor Jiménez, ¿entiende usted que a partir de hoy este niño será legalmente su hijo?». Carlos se puso de pie, la voz firme a pesar de la emoción. «Ya lo considero mi hijo desde hace mucho, su señoría. Solo estoy aquí para oficializar lo que el corazón ya decidió». El juez sonrió e hizo una seña para que Iván se acercara. «Entonces, muchacho, puedes firmar aquí, escribiendo el nombre completo que quieras usar». Iván miró el papel, dudando. Luego levantó el rostro con los ojos llenos de lágrimas. Lentamente escribió: «Iván Jiménez». Las letras salieron temblorosas, pero llenas de pertenencia. Carlos secó sus lágrimas y tomó su mano. «Ahora sí eres mi hijo, de verdad». Los funcionarios aplaudieron discretamente. Federico corrió hacia su hermano y lo abrazó con fuerza. «Te dije que iba a salir bien», rió, con el entusiasmo de quien siempre creyó en los milagros. Iván lloraba, ocultando el rostro entre las manos. «Nunca pensé que alguien quisiera quedarse conmigo para siempre», dijo en voz baja. Carlos se arrodilló y respondió: «El amor no elige la sangre, hijo, elige el corazón». El juez observó la escena conmovido y declaró: «La adopción queda aprobada». Afuera, el sol brillaba alto y un viento suave movía los árboles del patio del tribunal. Carlos caminaba con los dos niños a su lado, sintiendo una paz que jamás pensó volver a experimentar. El vacío que la muerte había dejado fue llenado con algo más grande. Una nueva forma de amor, nacida del dolor, del valor y de la fe. Y mientras los tres bajaban las escaleras tomados de la mano, Iván miró a su padre y preguntó: «Ahora sí somos una familia de verdad, ¿verdad?». Carlos sonrió emocionado. «No, hijo mío, ahora somos una familia para siempre». La casa era sencilla pero llena de vida, repleta de risas, pasos pequeños y el sonido de las mañanas que comenzaban de nuevo. Federico e Iván corrían por el patio, con la ropa manchada de tierra y el corazón ligero. Carlos observaba desde la terraza, con la mirada serena de quien por fin había encontrado la paz. La mesa del comedor estaba puesta, y el aroma de la comida casera llenaba el aire como un abrazo. «Papá, mira lo que hicimos», gritó Federico mostrando un jarrón con flores azules. Iván completó: «Las mismas que llevas al cementerio, ¿te acuerdas?». Carlos sonrió conmovido. Durante la cena, Iván lo miró con curiosidad. ¿Por qué quiso adoptarme si ya tenía a Federico? Carlos dejó los cubiertos, respiró hondo y respondió con una sonrisa suave: «Porque el amor no se divide, hijo, se multiplica». El silencio que siguió fue de paz, de plenitud. Afuera el jardín florecía bajo el mismo cielo que un día fue testigo de tanto dolor. La antigua tumba ahora era un macizo de flores azules, símbolo de que el amor, aunque herido, sabe renacer. Mientras avanzaba la noche, el sonido de las risas de los niños se mezclaba con la voz tranquila de Carlos. La vida puede quitarnos mucho, pero el amor siempre encuentra la manera de volver. Y en aquella casa sencilla, bañada por la luz del atardecer, tres corazones que un día vivieron en la oscuridad aprendieron lo que realmente significa volver a empezar. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video. En el cementerio silencioso, la mujer se arrodilló frente a la tumba de su hija y susurró un último adiós. Pero antes de poder levantarse, una voz infantil resonó detrás de ella. «Mamá, estoy viva». Ella se dio la vuelta y lo imposible estaba frente a sus ojos. Alejandra Reyes apretaba el vientre con fuerza
mientras era llevada en camilla por los pasillos del hospital. El sudor le corría por la frente y sus gemidos se mezclaban con el sonido de los pasos apresurados. «Tranquila, señora, respire profundo. Son gemelas», decía el médico. Ella lloraba entre el dolor y la esperanza. «Mis niñas, mis pequeñas», repetía exhausta. Lo último que vio antes de desmayarse fue una luz blanca cruzando el techo. Cuando despertó, había silencio. Un silencio que dolía más que cualquier grito. «Una de ellas no resistió», dijo el médico sin mirarla a los ojos. Alejandra parpadeó lentamente, intentando entender. «¿Cómo que no resistió? Quiero verla. Quiero sostener a mi hija», suplicó con la voz quebrada. Una enfermera le puso una mano en el hombro, fría, mecánica. «No es recomendable, señora. Es mejor recordarla en paz». Las palabras sonaron como cuchillas. Firmó unos papeles sin leer, llorando sola, sintiendo que el mundo se derrumbaba. «¿Por qué a mí? ¿Por qué a ellas?», pensaba abrazando la cobija vacía. En los meses siguientes, Alejandra concentró toda su vida en Fernanda, la hija que sobrevivió. «Eres mi milagro», le susurraba mientras le peinaba el cabello. Las dos vivían como mejores amigas. Reían, cocinaban panqueques, bailaban en la sala. Alejandra tomaba fotos de todo, intentando congelar el tiempo. A veces la observaba dormir y lloraba en silencio, acariciando su rostro. Una se quedó conmigo, la otra, Dios se la llevó. Tengo que ser fuerte por ella. Y lo fue. Durante años lo fue. Una tarde cualquiera, Alejandra se puso el abrigo y dijo: «Voy al mercado, regreso pronto, mi amor». Fernanda rió con un diente faltante y respondió: «Tráeme pan dulce». «Te traeré 2», prometió. El sol brillaba como en cualquier otro día, sin presagiar tragedia alguna. Pero cuando volvió, el olor a quemado desgarró el aire. El cielo estaba cubierto de humo negro y lo que quedaba de su casa ardía en llamas. «¡Fernanda!», gritó corriendo como loca. «Hija, respóndeme». Los bomberos la sujetaron con fuerza, pero ella se resistía desesperada. «Está adentro. Suéltenme. Está adentro», gritaba arañando el aire. Las ventanas estallaban una tras otra, escupiendo fuego. «Por favor, salven a mi hija», sollozaba arrodillada en el asfalto. Uno de los hombres bajó la cabeza y murmuró: «No pudimos, señora. El fuego lo consumió todo». Alejandra gritó, un grito que parecía venir de las entrañas del mundo. Cayó allí mismo, con las manos cubiertas de hollín y el alma hecha pedazos. Días después, vagaba entre los escombros carbonizados de la casa. Cada paso era un lamento. Encontró el osito de peluche con el que Fernanda dormía abrazada, quemado, sin un ojo. «Mi amor, ¿por qué tú?», susurró, apretando el juguete contra el pecho. El viento frío soplaba entre las ruinas como un lamento. «Tuve 2 hijas, y perdí a las 2». La frase resonaba dentro de ella como una sentencia, y en ese instante, Alejandra juró que nunca volvería a sonreír igual, porque para ella, el amor siempre vendría acompañado de la pérdida. Había pasado 1 año desde el incendio, pero para Alejandra, el tiempo era solo una herida que se negaba a cicatrizar. El reloj seguía, las estaciones cambiaban, pero dentro de ella todo permanecía congelado en la noche en que su hija se fue. La gente decía que el luto se calmaba, que el dolor daba paso a la aceptación, pero para ella eran solo palabras vacías. Cada amanecer era un castigo. Despertaba llamando a Fernanda y se dormía pidiéndole a Dios que se la llevara también. El espejo ya no reflejaba a la misma mujer, el cabello despeinado, la mirada perdida y una tristeza que se pegaba a su rostro como una sombra. Aquella mañana gris sostenía un ramo de flores marchitas. Los pétalos se quebraban entre sus dedos, frágiles como lo poco que quedaba de su esperanza. Caminaba despacio entre las tumbas, el sonido de sus pasos ahogado por el suelo húmedo.
El viento frío hacía que el abrigo golpeara su cuerpo delgado. «Un año, hija mía, un año sin ti», murmuraba. La voz le temblaba. Las palabras salían con dificultad, como si cada una le arrancara un pedazo del alma. La lápida de mármol se erguía ante ella, limpia, fría, indiferente. Fernanda Reyes, amada hija, para siempre en nuestros corazones. Pasó los dedos sobre las letras, sintiendo el peso de cada sílaba. «Fallé contigo», susurró casi sin voz. «Debí volver antes. Debí llevarte conmigo». El llanto comenzó suave al principio, luego la inundó por completo. Se arrodilló, apoyando las manos sobre la tierra helada. Las lágrimas caían y se mezclaban con el polvo. «Eras todo lo que tenía, todo». El viento sopló con más fuerza, moviendo las ramas secas y llevando el sonido de su dolor entre las tumbas. Inclinó el cuerpo y apoyó la frente en la lápida, como quien busca abrigo en un lugar que ya no puede dar calor. «Si al menos pudiera verte una vez más, solo una vez más, mi niña». El silencio del cementerio era casi sagrado. Ni los pájaros cantaban. Solo el sonido distante de unas campanas y el crujir de las hojas rompiendo el aire. Permaneció allí por largos minutos, quizás horas. El tiempo perdió sentido. Entre sollozos, habló con la tumba como si conversara con su hija. «¿Todavía te gustan los panqueques con miel? ¿Aún duermes abrazada a tu osito? Guardé lo que quedó de él. Huele a humo, pero sigue siendo tuyo». Entonces sonrió brevemente, esa sonrisa rota que no llega a los ojos. «Ah, Fernanda, si supieras cuánto te amo». Fue entonces cuando lo sintió. Un toque leve, pequeño, sobre el hombro. Cálido, vivo. Alejandra se quedó helada. Todo su cuerpo se erizó. Se giró lentamente, como quien teme ver un fantasma. Frente a ella estaba una niña, cabello rubio, ojos grandes y terriblemente familiares. El corazón de Alejandra se desbocó. «¿Fernanda?». Su voz salió en un susurro tembloroso, entre el miedo y la esperanza. Pero la niña negó suavemente con la cabeza, los ojos llenos de lágrimas. «No, mamá, yo no soy Fernanda». Alejandra se quedó inmóvil. El ramo cayó de sus manos y se esparció por el suelo. Por un instante, el mundo pareció detenerse. El sonido del viento, el frío, el peso del dolor. Todo desapareció. La mirada de aquella niña era como un espejo de algo imposible, como si la vida misma se hubiera rehecho frente a ella. «Pero, ¿cómo? ¿Quién eres tú?», susurró, incapaz de moverse. La niña dio un paso al frente, vacilante con lágrimas en los ojos. «Me llamo Iris», dijo con la voz entrecortada, «y vine a encontrarte». Alejandra apenas podía respirar. Las piernas le temblaban, el corazón le latía desbocado. Aquella niña rubia, de ojos claros y expresión asustada, parecía salida de un sueño imposible. La miraba sin saber si debía abrazarla o correr. El viento frío del cementerio se había convertido en un silencio pesado, casi irreal. «Ven conmigo», murmuró Alejandra, tomando la mano de la niña con cautela, como quien teme que desaparezca al menor descuido. Las dos caminaron en silencio, paso a paso, hasta perderse entre los portones de hierro del cementerio. El camino a casa fue lento y tenso. El taxi avanzaba por calles grises y Alejandra no apartaba la vista de la niña en el asiento a su lado. Observaba sus gestos delicados, la manera de juntar las manos, la forma en que mordía el labio inferior cuando estaba nerviosa, idéntica a Fernanda. Su mente era un torbellino de preguntas. ¿Quién es esta niña? ¿Cómo puede parecerse tanto? Cuando llegaron, Alejandra abrió la puerta. El mismo hogar que meses atrás eran solo ruinas, ahora reconstruido, pero aún impregnado de recuerdos quemados. «Siéntate, mi amor, y dime qué está pasando. ¿Quién eres en realidad?». Iris bajó la mirada,
apretando con fuerza la tela de su vestido desgastado. Su voz salió trémula, casi un susurro. «Soy tu hija, mamá». Alejandra se quedó inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido. Los ojos se le llenaron de lágrimas antes de que su mente alcanzara a entender el significado de esas palabras. «¿Qué?», murmuró sin aliento. La niña levantó la vista, y por primera vez una sonrisa tímida se escapó entre su llanto. «Soy tu hija». Alejandra dio un paso hacia ella, luego otro, hasta que ambas se fundieron en un abrazo que parecía unir todos los pedazos rotos del mundo. Lloraron sin control, apretadas una contra la otra, como si hubieran esperado ese toque toda la vida. «Dios mío, mi niña, estás viva», sollozaba Alejandra, besándole el rostro, el cabello, las pequeñas manos. Iris lloraba también, repitiendo: «Te busqué, mamá, te busqué». La niña respiró hondo y continuó entre sollozos: «Tuviste 2 hijas, pero dijeron que yo nací muerta. No era cierto, un hombre me sacó del hospital. Yo era solo una bebé. Crecí en una casa donde nadie me llamaba por mi nombre y me decían que no debía hacer preguntas». Las lágrimas le corrían por las mejillas y se las limpiaba con el dorso de la mano. «Nunca supe quién eras tú, hasta hace unos meses». Alejandra llevó una mano a la boca tambaleándose. «Dios mío», susurró sentándose despacio. La voz de la niña era como una navaja abriendo heridas antiguas. Iris siguió, con voz entrecortada: «Viví muchos años con una pareja que cuidaba a varios niños. Algunos llegaban y pronto se los llevaban familias ricas. Pero yo nunca fui elegida. Decían que era difícil, que no servía. Así que me quedé escondida, olvidada». Las palabras salían en pedazos, cada una más cruel que la anterior. Alejandra la observaba en shock, el corazón destrozado por el horror de lo que oía. «Mi hija, mi niña, viva todo este tiempo». Extendió la mano y volvió a abrazarla, cerrando los ojos como si quisiera grabar ese momento en el alma. «Pero hace unos meses apareció una niña allí», dijo Iris con voz temblorosa. «Era igual a mí, el mismo rostro, el mismo cabello, hasta el mismo hoyuelo cuando sonreía. Pensé que estaba soñando. Descubrí que su nombre era Fernanda». Alejandra abrió los ojos de par en par, el cuerpo rígido. «¿Fernanda?». La palabra salió como un gemido, mezcla de miedo y esperanza. «Sí», respondió la niña. «Los escuché decir que había familias interesadas en gemelas. Se pusieron muy contentos. Dijeron: es la oportunidad perfecta». Después empezaron las peleas. Gritaban, decían que tenían que deshacerse de ella antes de que alguien se enterara. Las lágrimas de Alejandra cayeron sin control. Se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro, los pensamientos colapsando. «Dios mío, entonces mi hija no murió en el incendio. Se la llevaron». Iris asintió despacio, con los ojos empañados. «Intenté escapar, mamá. Muchas veces. Quería avisarte, contarte todo, pero siempre me atrapaban y me encerraban de nuevo. Solo logré huir hace unas semanas. El silencio que siguió fue pesado, casi sofocante. El reloj en la pared marcaba los segundos como los latidos de un corazón herido». Alejandra cayó de rodillas frente a la niña y le sostuvo el rostro entre las manos. «Ellos robaron a mi hija y luego volvieron por la otra». Su voz estaba tomada por una mezcla de rabia y desesperación. «¿Pero por qué? ¿Cómo puede alguien hacerle eso a una niña?». Las lágrimas le corrían calientes, interminables. «Voy a encontrarla, Iris. Lo juro por lo que me queda. Voy a traer de vuelta a tu hermana». La niña la abrazó, llorando con ella. «Sabía que eras real», susurró entre sollozos. «Soñaba contigo todas las noches». La casa quedó en silencio después de eso, pero era un silencio distinto, un silencio vivo, lleno de propósito. Alejandra, aún temblando, miró el retrato quemado de Fernanda en el estante y cerró los puños. Pensaron que podían arrancarme a mis hijas. Su mirada se endureció,
y una nueva fuerza se dibujó en su semblante. El miedo se transformaba en furia, y la furia en coraje. «Se acabó el tiempo de llorar», murmuró. Ahora llegó el momento de actuar. La noche había caído sobre la ciudad, trayendo un silencio inquietante que parecía presagiar algo grande. Alejandra permanecía sentada a la mesa, mirando fijamente el retrato quemado de Fernanda. La lámpara proyectaba una luz amarillenta sobre su rostro, revelando el agotamiento mezclado con determinación. Iris, encogida en el sofá, observaba a la madre en silencio, apretando entre las manos un pequeño dije que había encontrado entre los escombros del incendio. «No dejo de pensar en ella, mamá, y si tiene miedo...» La voz de la niña se quiebra. Alejandra se levantó despacio, respirando hondo. «Está viva, y la voy a traer de vuelta, aunque tenga que enfrentar el infierno». Tomó el teléfono, las manos todavía temblando. «¿Recuerdas el número que usaban, Iris?» La niña asintió. Alejandra marcó, el corazón acelerándose con cada tono. Cuando una voz ronca contestó, ella improvisó, cambiando la desesperación por frialdad. «Buenas noches. Me dijeron que ustedes pueden ayudar. Estoy interesada en un niño». El silencio del otro lado fue lo bastante largo como para helar la sangre. «¿Quién te dio ese número?», preguntó el hombre. «Una mujer del hospital. Perdí a mi hija hace año, pero puedo pagar bien». Hubo un murmullo y luego la respuesta. «Dirección, mañana por la tarde. No traigas a nadie y ven sola». Alejandra colgó y se quedó unos segundos en pie, procesando lo que acababa de hacer. Iris se acercó despacio. «Mamá, eso es peligroso». Ella sonrió, pero era una sonrisa cansada, marcada por el dolor. «Todo lo que he hecho en la vida ha sido por ustedes. Ahora no será diferente». La niña apoyó la cabeza en su brazo. «¿Puedo ir contigo?». Alejandra vaciló, la mirada perdida en la ventana. «No, mi amor. Afuera está demasiado oscuro para una niña». Iris insistió. «Conozco ese lugar. Sé cómo entrar sin que me vean». Hubo un silencio breve, el tipo de silencio donde se forma una decisión. «Entonces vamos juntas», murmuró Alejandra. A la tarde siguiente, Alejandra se vistió con ropa sencilla y recogió el cabello. El corazón le latía como un tambor descompasado. Iris esperó afuera, escondida detrás de un árbol, observando todo. La mujer caminó hasta la puerta de una casa aislada, con portones altos y ventanas cubiertas. Llamó 3 veces. Una mujer de gesto duro abrió. «Marta». Detrás un hombre alto, de mirada fría. «Hugo». «¿Eres la mujer del teléfono?», preguntó él. «Sí. Me dijeron que ustedes consiguen lo que la gente necesita». Hugo sonrió con ironía. «Aquí todo tiene precio. 30.000. La mitad ahora, la otra mitad cuando te la lleves». El corazón de Alejandra casi se detuvo cuando al fondo vio una puerta entreabierta. Por un segundo, una silueta pequeña cruzó el pasillo. Cabello castaño, vestido rosa, una forma de caminar familiar. Fernanda. La respiración se le cortó. «Dios mío, es ella». Intentó disimular tragando el llanto que amenazaba. «Necesito ver qué estoy comprando», dijo fingiendo indiferencia. Marta puso los ojos en blanco y abrió la puerta. «No toques nada». Alejandra avanzó por el corredor oscuro, el pecho en llamas. En la habitación, Fernanda dormía en una cama pequeña, respirando con calma, el rostro sereno. «Mi amor», murmuró casi inaudible. Hugo carraspeó detrás de ella. «Bonita, ¿no? Niña tranquila, sana, rara». Alejandra se volteó conteniendo la rabia. «Lo pensaré. No tomo decisiones así deprisa». El hombre cruzó los brazos, evaluándola. 2 días. Después de eso será tarde. Ella asintió, evitando mirar a la hija, y salió con rapidez antes de que las lágrimas la delataran. Afuera, Iris esperaba oculta. «¿La viste?». Alejandra respiró hondo, la voz quebrada. «La vi. Está viva, Iris. Está viva».
Las dos se abrazaron fuerte en medio de la calle oscura. Su llanto se mezcló con el lejano ladrido de un perro, como eco de vida en medio de la locura. De regreso a casa, Alejandra cerró la puerta con llave y se sentó en el suelo, el rostro entre las manos. 2 días. Dijeron 2 días. Iris se arrodilló a su lado. No podemos esperar, mamá. Pueden llevársela lejos. La mujer levantó la vista, con los ojos hinchados por el llanto. Tienes razón. Vamos esta noche. Iris asintió, decidida. Sé por dónde entrar. Hay una ventana del baño que siempre está sin llave. Alejandra miró a la hija con orgullo y miedo. Eres demasiado valiente para ser solo una niña. Iris apretó la mano de la madre con firmeza. Soy tu hija y su hermana. Vamos por Fernanda. La noche cayó otra vez densa y cargada. Alejandra tomó una linterna, un abrigo oscuro y un pequeño crucifijo que guardaba desde el nacimiento de las gemelas. Por favor, Dios, déjame traerlas de vuelta. Iris, de la mano con ella, respiró hondo. Va a salir bien, mamá. Las miradas se cruzaron. Había miedo, sí, pero también algo mayor: fe. Salieron por la puerta sin mirar atrás. En el aire, el viento parecía susurrar un augurio. Nada, absolutamente nada, detendría a una madre que busca a su hija. La madrugada estaba fría. El viento soplaba en ráfagas que hacían crujir las ventanas y estremecer los árboles. La ciudad dormía, pero el corazón de Alejandra latía despierto, frenético. Se puso un abrigo oscuro, recogió el cabello y metió una linterna pequeña en el bolsillo. Iris, ya lista, observaba en silencio, sosteniendo con fuerza una mochila con pocas cosas: cuerda, agua y el dije que nunca se quitaba. ¿Estás segura de que recuerdas el camino?, preguntó Alejandra. Sí, mamá, me sé cada rincón de esa casa. Había algo en la mirada de la niña, una valentía que no encajaba con la fragilidad de su edad. Salieron sin hacer ruido, caminando por calles desiertas. El sonido de los pasos sobre el asfalto mojado parecía más fuerte de lo normal. Cada sombra parecía un enemigo, cada faro distante, un ojo que las vigilaba. Alejandra pensaba en Fernanda, en cómo estaría, si dormía, si lloraba, si todavía recordaba su voz. Espérame, mi amor, repetía en silencio como un mantra. Cuando llegaron a la cuadra de la casa, el portón alto y oxidado las miraba como una centinela. Iris señaló discretamente. Ahí, mamá, por el costado. La ventana del baño está justo detrás de la cocina. Agazapadas entre los arbustos, esperaron a que pasara el último coche. Alejandra respiró hondo, las manos temblorosas. Si te digo que corras, corres, ¿entendiste? Iris asintió. Pero no voy a dejarte sola. La mujer la miró con firmeza, aunque los ojos le brillaban de emoción. Ya me devolviste la mitad del alma, Iris. Ahora ayúdame a recuperar el resto. Se miraron en silencio y luego comenzaron a moverse. La ventana, efectivamente, estaba sin seguro. Alejandra subió primero con esfuerzo, apoyándose en la pared húmeda. El metal frío contra sus manos la hizo estremecer. Iris entró después, deslizándose con la agilidad de quien conoce el terreno. Dentro, el aire era denso, cargado, y el silencio aterrador. La luz débil del pasillo provenía de un foco que parpadeaba, proyectando sombras largas sobre las paredes descascaradas. El olor era una mezcla de moho, polvo y miedo. Pasaron por la cocina, donde platos sucios y botellas vacías cubrían la mesa. Cada crujido del piso de madera hacía que Alejandra contuviera la respiración. «Es por aquí», susurró Iris, señalando hacia el pasillo izquierdo. «El cuarto es el segundo». Alejandra avanzó con pasos suaves, el corazón latiendo en las sienes. «Aguanta, mi niña, solo unos pasos más». Cuando abrieron la puerta, el tiempo pareció detenerse. Fernanda estaba allí, acostada en una cama pequeña, cubierta con una sábana vieja. El rostro sereno, los párpados temblando ligeramente en sueños.
Alejandra llevó las manos a la boca, luchando por no soltar un sollozo. Se arrodilló junto a la cama, acarició el cabello de la niña y murmuró: «Soy yo, mi amor. Mamá vino por ti». Los ojos de Fernanda se abrieron lentamente, confundidos. «¿Mamá?», susurró con voz ronca. «Sí, soy yo, mi ángel. Todo está bien». La niña lloró en silencio, abrazando el cuello de su madre con fuerza. «Sabía que vendrías». Pero el instante de ternura duró poco. Un ruido seco resonó en el pasillo, pasos pesados. Iris abrió los ojos asustada. «Mamá». Alguien se despertó. Alejandra se puso de pie de un salto, el cuerpo tenso. Hugo apareció tambaleante, el rostro medio iluminado y un arma en la cintura. «¿Qué hacen aquí?», rugió. El terror congeló el aire. Alejandra colocó a las niñas detrás de sí, el pecho agitado. «Es mi hija, y me la voy a llevar», gritó, la voz firme pese al miedo. El hombre dio un paso al frente, riendo. «No debiste volver. Ahora nadie sale de aquí». Antes de que se acercara, Iris tomó una botella de vidrio que estaba sobre una mesa y la levantó con ambas manos, los ojos encendidos de valentía. «Aléjate de mi mamá», gritó con voz firme. Alejandra se quedó inmóvil por un segundo, sin creer lo que veía, esa niña frágil plantándose frente al hombre que la había tenido cautiva. Hugo rió, burlón. «Mira nada más, la valiente». Pero antes de que pudiera dar otro paso, sirenas comenzaron a sonar afuera. El ruido invadió la casa como una promesa. Hugo se volteó, alarmado. «¿Qué es eso?», Alejandra gritó. «Es la policía, y esta vez no volverán a lastimar a ningún niño». Puertas derribadas, gritos, luces parpadeantes. La policía irrumpió en el lugar. Marta intentó huir por la parte trasera, pero fue interceptada en el jardín. Hugo soltó el arma, rendido. Alejandra sostenía a sus hijas con fuerza, llorando, riendo y temblando a la vez. Se acabó, mi amor», repetía, como si intentara convencer a su alma de que era real. Fernanda miraba alrededor, asustada, pero su rostro se suavizó al sentir el abrazo de su madre. Iris, aún jadeante, mantenía la botella en la mano, como si el peligro no hubiera desaparecido. «Nos salvaste», dijo Alejandra, mirándola con lágrimas en los ojos. «Eres mi heroína». Afuera el cielo comenzaba a aclarar, teñido de tonos azulados. Las sirenas se apagaban poco a poco y el canto de los pájaros volvía a llenar el aire. Alejandra se arrodilló entre sus dos hijas, una a cada lado, y las abrazó con fuerza. «Nunca volveremos a separarnos, ¿oyeron? Nunca más». Fernanda sollozaba sobre su hombro. Iris, agotada, apoyó la cabeza en el regazo de su madre y susurró: «Te dije que te encontraría, mamá». Alejandra sonrió, con los ojos húmedos. «Y yo prometo que nunca volveré a dejarlas ir». El sol, naciendo en el horizonte, iluminaba los rostros de las tres, un retrato de amor, valor y renacimiento. Las primeras luces de la mañana se filtraban por las ventanas de la comisaría, mezclándose con el sonido de teclados y pasos apresurados por los pasillos. Alejandra estaba sentada frente a un escritorio, con sus dos hijas a un lado. Le temblaban las manos, no de miedo, sino de agotamiento. El policía frente a ella hojeaba papeles, haciendo preguntas que parecían demasiado lejanas de la realidad que acababa de vivir. ¿Nombre completo? ¿Desde cuándo estaba desaparecida la niña? Alejandra respondía una a una, sin poder apartar la vista de Iris y Fernanda, que permanecían abrazadas, como si temieran separarse de nuevo. Mis hijas, mis dos niñas, por fin juntas. El oficial cerró el informe y la observó en silencio durante unos segundos. «Usted entiende la gravedad de todo esto, ¿verdad?». Alejandra asintió, cansada pero firme. «Lo entiendo, pero lo que importa ahora es que están vivas». El hombre respiró hondo, desviando la mirada hacia las niñas. «Nos aseguraremos de que esos criminales no vuelvan a andar por ahí destruyendo familias».
Iris tomó la mano de su madre y Alejandra sonrió levemente. «Ya destruyeron lo suficiente, señor». El policía solo asintió y después de algunos trámites y firmas, las dejaron ir. Al salir de la comisaría, el sol ya brillaba alto, como si el mundo por fin volviera a girar. De regreso a casa, el silencio dentro del auto era pesado, pero no frío. Era un silencio lleno de vida, como si cada una aún tratara de entender el milagro que acababa de ocurrir. Fernanda miraba por la ventana, el rostro pálido, y preguntó en voz baja: «¿De verdad vamos a casa, mamá?» Alejandra sonrió, con los ojos llenos de lágrimas. «Sí, mi amor, a casa». Iris apoyó la cabeza sobre el hombro de su hermana, y por primera vez, Alejandra vio a las dos juntas bajo la luz del día, tan parecidas y al mismo tiempo tan únicas. Su corazón se encogió, lleno de gratitud y temor. ¿Cómo puede el destino ser tan cruel y tan generoso a la vez? Cuando llegaron, la casa parecía distinta. El mismo portón, las mismas paredes, pero había algo nuevo, quizás el silencio, quizás el aire de promesa. Las niñas corrieron hacia la sala, explorando el espacio como quien pisa un mundo desconocido. Alejandra se quedó un momento en la puerta, observándolas, con el pecho lleno de una emoción difícil de nombrar. Entonces sonó el teléfono. Era la trabajadora social. «Señora Alejandra, necesitamos confirmar oficialmente el vínculo biológico. Es un procedimiento de rutina». Ella respiró hondo. «Claro, haremos todo lo necesario». Iris y Fernanda se miraron entre sí, y la menor preguntó: «¿Eso significa que nos van a hacer una prueba?» La madre asintió: «Solo para confirmar lo que el corazón ya sabe». El laboratorio era frío y blanco, como un recuerdo lejano del hospital. Las niñas estaban lado a lado curiosas, mientras una enfermera tomaba muestras de sangre. «¿Duele, mamá?», preguntó Fernanda. «Solo un poquito, mi amor». Iris extendió el brazo primero, sin dudar. «Yo aguanto. Quiero demostrar que soy su hija». Alejandra sonrió conmovida. «No tienes que demostrar nada, mi cielo, pero haremos esto para registrar lo que ya está escrito dentro de nosotras». Cuando salieron de allí, el cielo comenzaba a teñirse de rosa y el cansancio dio paso a una paz extraña. Por primera vez en años, Alejandra sintió que podía respirar. 2 días después, el teléfono volvió a sonar. Alejandra contestó con las manos temblorosas. La voz del funcionario sonó al otro lado de la línea. «Ya tenemos el resultado, señora». La niña Iris es efectivamente hija biológica suya, gemela idéntica de Fernanda. El mundo se detuvo por un instante. Alejandra se tapó la boca, los ojos llenos de lágrimas. «Gracias, gracias», repetía, con la voz quebrada. Colgó el teléfono y corrió hacia el patio donde sus hijas jugaban. «¡Niñas!», gritó, riendo y llorando al mismo tiempo. Las dos se giraron confundidas. Salió bien. La prueba lo confirmó. Son hermanas. Las dos son mías. Fernanda soltó un grito de alegría, corriendo a los brazos de su madre. Iris llegó detrás, y las tres se abrazaron en medio del patio, con el sol reflejándose en las lágrimas que caían. «Lo sabía, mamá, lo sabía», gritaba Fernanda entre risas y sollozos. Alejandra besaba a las dos, una y otra vez, repitiendo sin parar: «Mis hijas, mis hijas». Era como si, por fin, la vida le devolviera todo lo que le había quitado. Iris apoyó la cabeza en el pecho de su madre y susurró: «Ahora ya nunca nos separamos, ¿verdad?». Alejandra miró al cielo y respondió con voz firme y dulce: «Nunca más, mi amor, nunca más». Pero incluso entre la alegría había algo silencioso en el aire, un resto del miedo, un eco lejano de lo vivido. Alejandra sabía que las cicatrices no desaparecerían de un día para otro. Aún así, al mirar a sus hijas, entendió que quizá el amor bastaría para empezar a curarlo todo. El ADN podía confirmar la sangre,
pero era el amor el que confirmaba el alma, y en ese instante comprendió. El dolor había sido el precio para reencontrar aquello que el destino una vez intentó borrar. Los días siguientes fueron silenciosos, como si la casa aún tratara de entender lo que era volver a ser un hogar. El olor a humo ya no existía, pero el aire todavía cargaba un peso invisible. Alejandra se levantaba temprano, preparaba el café y observaba a sus hijas dormir en la habitación de al lado, una al lado de la otra, tan parecidas que a veces su corazón se detenía por un segundo. Gemelas, mis niñas, mis dos vidas de vuelta. En la cocina, el sonido de la mantequilla chispeando en la sartén rompió el silencio, y pronto se oyeron pasos rápidos por el pasillo. —¡Panqueques! —gritó Fernanda, saltando en la silla con los ojos brillando. —Con miel, como antes, ¿verdad, mamá? Alejandra rió emocionada. —Como antes, mi amor. Iris llegó poco después, somnolienta, con el cabello despeinado y una mirada curiosa. —¿Te gustan tanto los panqueques? —preguntó, sonriendo con timidez. Fernanda respondió con la boca llena. —Es el desayuno más feliz del mundo, ya verás. Alejandra observaba la escena con un nudo en la garganta, dos voces infantiles llenando la cocina, el sonido que creyó que nunca volvería a escuchar. —¿Saben qué es lo más gracioso? —dijo Iris limpiando el plato. —Siempre soñé con una casa que oliera a comida. Fernanda la miró sorprendida. —Entonces ahora tienes dos. Una casa y una hermana. A pesar de las risas, había sombras que llegaban con la noche. Fernanda empezó a despertarse asustada, llamando a su madre. —¡Mamá, hay fuego! —gritaba empapada en sudor. Alejandra corría a su habitación y la abrazaba fuerte. —Tranquila, mi amor, solo es un sueño. Todo está bien. La niña temblaba, aferrada a su cuello. Recuerdo el calor, el humo. Pensé que nunca volverías. Alejandra lloraba en silencio, acariciando su cabello. Yo también pensé que te había perdido, pero Dios me trajo hasta ti. Iris, despierta. Observaba en silencio, con la mirada llena de empatía. Una noche se acercó a su hermana, le tomó la mano y dijo: «Estoy aquí, ¿sí? Ya nadie te va a dejar sola». Durante el día, la casa empezaba a llenarse de vida. Fernanda inundaba los cuartos con preguntas y risas. «Mamá, ¿puedo colgar este dibujo en el refri?». Alejandra sonrió. «Claro, mi artista». Iris la ayudaba con las tareas, acomodando flores en pequeños floreros. «Pensé que te gustaba el azul, mamá». «Sí, me gusta, pero me gusta más verlas sonreír». La niña sonrió satisfecha. Por la tarde Alejandra las llevaba al patio. Las dos corrían entre las plantas, descalzas, riendo. El sol se ponía detrás de los árboles, y por un instante parecía que el mundo entero se detenía para verlas. Pero adaptarse no era fácil. A veces, Fernanda se detenía a mitad del juego y quedaba mirando al vacío, como si viera recuerdos ardiendo en algún rincón de su memoria. «Mamá, ¿y si vuelven?», preguntó un día, con los ojos llenos de lágrimas. Alejandra se arrodilló frente a ella. «Nunca más se acercarán a ti, ¿entendiste? Mamá no lo permitirá». Iris, firme, añadió: «Si lo intentan, yo te protegeré». Fernanda sonrió, aún insegura. «Eres valiente, ¿verdad?». Iris encogió los hombros. «Aprendí de mamá». Alejandra se conmovió, abrazándolas a las dos. «Ustedes son mi fuerza, y yo soy su hogar». Por la noche, las tres se recostaban juntas en el sofá, viendo películas viejas. «Mira, mamá, esa actriz se parece a ti», decía Fernanda, señalando la pantalla. Alejandra rió. «¿Ah, sí? Entonces soy famosa». Iris soltó una carcajada. «Solo si eres famosa por hacer panqueques». La sala se llenaba de una luz suave y de una felicidad tranquila, aún frágil, pero real. Alejandra las cubría con una cobija y se quedaba allí, observando el subir y bajar de sus respiraciones. Tanto miedo, tanto dolor. Y ahora esto, el sonido de la paz,
Al día siguiente, Fernanda apareció con una idea. «Mamá, ¿puedo hacer un letrero para colgar en la puerta?» Alejandra sonrió, curiosa. «¿Un letrero? ¿De qué?» La niña respondió con seriedad. «Para que todos sepan que en esta casa hay amor». Iris rió. «Y valentía también». Las tres se miraron y Alejandra asintió. «Entonces escríbanlo a su manera». Al atardecer, colgaron juntas la pequeña tablita de madera en la entrada. Con letras coloridas y temblorosas decía: «Aquí vive una familia que nunca se rinde». Alejandra lloró al leerlo, no de tristeza, sino de gratitud. El dolor aún vivía allí, pero ahora compartía espacio con algo mucho más grande, el amor que renace incluso después de las cenizas. Aquella mañana, Alejandra observaba a sus hijas jugando en el patio cuando un recuerdo la atravesó como un soplo. La lápida. Aquella piedra fría con el nombre de Fernanda seguía ahí, marcando una tumba vacía, una vieja mentira que debía ser borrada. «Hoy vamos a cerrar lo que empezó mal», dijo con voz firme. Iris y Fernanda se detuvieron, curiosas. «¿A dónde vamos, mamá?» Alejandra respiró hondo. «Al cementerio. Es hora de enterrar el pasado, no la verdad». El sol del atardecer doraba el camino entre las tumbas. Alejandra caminaba al frente, sosteniendo un mazo con fuerza. Las niñas venían detrás, cada una con un ramo. Iris con flores blancas, Fernanda con flores lilas. El sonido de los pasos sobre las hojas secas era casi sagrado. Cuando se detuvieron frente a la lápida, el aire pareció volverse más denso. «Fernanda Reyes, amada hija, para siempre en nuestros corazones». Alejandra miró el nombre grabado y murmuró: «Esta mentira termina aquí». Fernanda se acercó despacio, mirando su propio nombre en el mármol. «Parece que es otra persona, mamá, pero fui yo quien vivió todo eso, ¿verdad?» Alejandra asintió, conmovida. «Tú lo viviste, mi amor, y sobreviviste. Esa piedra nunca te representó». Iris colocó las flores sobre la lápida y dijo con ternura: «Ya no es tuya, es solo un recuerdo de lo que intentaron robarnos». Alejandra miró a las dos y sonrió entre lágrimas. «Tienen razón. Nadie puede robar lo que es verdadero». Alzó el mazo y con 2 golpes firmes rompió la lápida en 2. El sonido resonó en el cementerio como un trueno liberador. Pedazos de mármol cayeron al suelo y una nube de polvo se levantó en el aire. Alejandra cayó de rodillas, llorando. Pero por primera vez eran lágrimas de liberación. Se acabó. Esta tumba nunca fue tuya, Fernanda. Estás viva, y tu hermana también. Me robaron la oportunidad de verlas crecer juntas, pero ya no me quitarán nada más. Fernanda la abrazó con fuerza, e Iris se unió a ellas, envolviendo a su madre en un lazo de amor silencioso. «Ganamos, ¿verdad, mamá?», susurró Fernanda. «Sí, mi amor, ganamos». Iris levantó el rostro y añadió: «Ahora vivimos». Alejandra tomó a ambas de las manos y miró hacia el cielo, que comenzaba a pintarse en tonos dorados. Desde hoy, las tres vivimos, unidas, fuertes y en paz. Las niñas sonrieron, y las tres permanecieron allí, unidas frente a los fragmentos de la mentira. 3 corazones que, después de todo, eligieron el amor como la única verdad que quedó. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.